Mi nombre es Renato Salvatesi, soy ingeniero pesquero y ecólogo marino. Actualmente trabajo en la Universidad de Kiel, en Alemania. Actualmente el IMARPE en el Perú da unas cuotas de cuánta biomasa puede ser extraída de cada especie, y para muchas especies ya estamos en el tope, estamos pescando lo que debería pescarse y se hace un control acerca de los desembarques. Pero lo que se puede sugerir, porque cada vez hay más pescadores artesanales que entran a la pesquería en el Perú, lo que se puede sugerir en estos casos es crear nuevos puestos de trabajo, y para mí la acuacultura es un gran rubro en donde podrían entrar nuevos pescadores artesanales en el Perú. Hay dos evidencias científicas que muestran que el futuro de la corriente de Humboldt no va a ser favorable para la pesquería en el Perú. El primero son a través de modelos. Los modelos nos dicen que la anchoveta va a disminuir en biomasa para finales de este siglo. Y la otra fuente de evidencia son los registros paleoceanográficos, que nos indican que en el pasado, en un mundo más caliente, la biomasa de anchoveta fue muy baja frente a Perú. Pero esto no significa que de aquí a 1 o 2 años la pesquería va a colapsar en Perú. Esto es a largo plazo, es decir, a 20, 30, 40 años nos estamos dirigiendo hacia ese escenario. Pero por lo pronto lo que se puede hacer es manejar de una manera sostenible la pesquería en el Perú. IMARPE lo está haciendo, pero se necesita mucho más apoyo para hacer este esfuerzo. Una alternativa de manejo para la anchoveta, por ejemplo, sería usar una cada vez mayor porcentaje de la anchoveta para consumo humano directo. Es decir, cada vez producir menos harina de pescado y menos aceite de pescado para acuicultura, y usarla cada vez más para consumo humano directo. El calentamiento global afecta tanto a los peces como al hábitat de los peces. Algunos peces, por ejemplo, no están acostumbrados a altas temperaturas y simplemente van a migrar o van a irse a otros sitios donde encuentren mejores condiciones para vivir. Y otro problema con la temperatura es que reduce la cantidad de oxígeno en el agua. A mayor temperatura, menos oxígeno en el agua. Y al mismo tiempo, cuando el mar se hace más caliente, el metabolismo de los peces aumenta. Quiere decir que necesitan más oxígeno para hacer todas sus necesidades, y al mismo tiempo, cuanto más grande es el pez, más oxígeno necesita. Entonces, una posibilidad en el futuro es que los peces en un mundo más caliente, en un océano más caliente, es que sean más pequeños, porque los peces más pequeños resisten mejor a condiciones más cálidas. Si es que paramos la producción de gases de efecto invernadero y logramos reducir el calentamiento de los océanos, es posible que tengamos una pesquería sostenible si es que hacemos todos los requerimientos que hay que hacer, ¿no? Uno de los consejos que siempre doy es que hay que empezar a consumir peces que están muy abajo en la cadena trófica, es decir, anchovetas o jureles, ¿no? No consumir peces grandes o como tiburones, ¿no? Los peces pequeños, como los pequeños pelágicos, son muy nutritivos, y deberíamos fomentar el consumo de estos peces.